siempre se me olvida y tengo un par grabadas como ahí, como a los 10 minutos he empezado, pero ya, ok, ahí estamos grabando, listo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Sí, es que me parece muy valioso el material que se elabora, entonces creo que después se puede aprovechar para compartir. Bueno, yo en realidad les traigo este trabajo que es un trabajo compartido, ¿verdad? Yo rara vez trabajo sola, casi siempre estoy trabajando con otros médicos o microbiólogos o bueno, casi que cualquier área, pero sobre todo trabajo mucho con clínica. Eh, Soy estadístico médico, así es como, digamos, se puede resumir el título que tengo o, bueno, que soy bioestadística. Entonces, la tesis que hice anteriormente fue sobre enfermedades metabólicas y pues ahí es, digamos, como donde tengo un poquillo más de experiencia. Pero ya estando acá en Costa Rica, pues he estado colaborando con varios médicos y clínicos, ¿verdad? En diferentes áreas. Y este es un trabajo que a nivel estadístico en realidad es bastante sencillo y pues quiero como aprovechar el tema para explicar algunos conceptos de estadística y que pues me parece que son súper importantes, pero que tienen sus dificultades, así que espero pues dar lo mejor de mí para que ustedes puedan llevarse una idea clara un poco de lo que yo hago y cómo es que este trabajo, digamos, puede contribuir al trabajo de ustedes. Eh, bueno, yo actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y también estoy dirigiendo mi propia empresa que se llama Mandarina Labs, por eso les puse ahí como el comercial. Este trabajo que voy a presentar, bueno, fue un trabajo hecho en colaboración con Rosario Espinosa y bueno, con otros médicos como Alberto Alfaro, Cristian. Luego Nayeli Márquez, que es otra estadística que me ayudó un poco con la parte de estadística descriptiva. Y pues otros dos médicos que también ellos contribuyeron sobre todo como en la parte de recolección de los datos. Y bueno, este es un trabajo que en realidad abarca muchos años, a pesar de que es un trabajo transaccional, ¿verdad? Es como decir una encuesta de enfermedades de inmunodeficiencias primarias que hay en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí luego yo creo que hice una presentación sobre todo cortita para que podamos tener un chance de dialogar al final y sobre todo porque, bueno, ya también estamos al final de año y, bueno, quiero como dar algunas ideas bien claras. Y bueno, una de las preguntas que les quería plantear en un inicio es, bueno, ¿qué piensan ustedes sobre la distribución de las enfermedades en Costa Rica o sobre las condiciones en especial que son raras? Y esta es una pregunta que me parece súper apropiado hacerla en este espacio, ¿verdad? Que es una enfermedad sobre todo rara, ¿verdad? Que es lo que define a una condición que sea poco frecuente, ¿verdad? Acá, bueno, me gustaría plantear también como la importancia del diagnóstico en inmunología y que de repente esto, y es parte, digamos, del proceso de este trabajo, ¿verdad? Que está posiblemente subdiagnosticado o que esa es como un poco la perspectiva que quiero plantearles, ¿verdad? El potencial que tiene el diagnóstico en inmunología para otro tipo de condiciones que no necesariamente son tan raras, ¿verdad? Acá a mí me gusta pensar sobre las condiciones de manera, bueno, como yo empecé con el tema cardiovascular, en realidad la decisión por la cual tomé esa vía era porque eran las más frecuentes y era donde estaba la mortalidad, digamos, más marcada.
Ahora, esto, digamos, 10 años atrás, se separaban muy bien. Actualmente la población o las condiciones en general, digamos, no necesariamente una persona tiene una sola condición, sino que puede ser que haya comorbilidad o que haya, digamos, más de una condición. eh, que pueda ser diagnosticada y que sobre todo dificulta el tratamiento en especial. Entonces, bueno, en particular este estudio tenía el objetivo de caracterizar las inmunodeficiencias primarias en Costa Rica y que sobre todo se consideran como condiciones raras o que son muy poco frecuentes, que en algunos casos incluso pudieron haber sido diagnosticados a temprana edad, pero que tal vez por diferentes razones eh, simplemente se llega a darse cuenta hasta que llegan a la adultez y presentan algunos problemas o algunas situaciones que son referidas digamos, a la clínica de inmunología. Sin embargo, bueno, hay alrededor de 500 posibles diagnósticos que están identificados dentro de esta categoría, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son pocas personas las que podrían tener este diagnóstico, tenemos como un caleidoscopio, ¿verdad? O un espectro de posibilidades que calzan dentro de estos diagnósticos. Ahora, yo no necesariamente me voy a concentrar en esta charla sobre lo que es cada una de esas identificaciones que hay. Todas esas están muy bien elaboradas en el paper que ustedes pueden revisar a profundidad, sino que yo quiero como concentrarme un poco como en la elaboración estadística, ¿verdad? O sea, qué es exactamente los esfuerzos que se hicieron en este estudio. Entonces, bueno, una de las cosas que les comenté al inicio era que a pesar de que el estudio es transversal, o sea, lo que quiere decir es que se hace como una encuesta, en este caso de enfermedades de inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, para hacer esta recolección o esta, digamos, trazabilidad, dice, revisan registros desde 1985. Y bueno, acá a la parcita les puse el mapa. Hay unas etiquetas que ahora revisando el paper me di cuenta que están invertidas, la de Heredia y la de Alajuela. Pero los datos ya están bien, pero la etiqueta está invertida en el sitio de Heredia y Alajuela. Entonces, cosas que pasan acá, ¿verdad? Es que lo que se puede ver es que Guanacaste y perdón, Guanacaste y Punta Arenas en particular tienen como una menor prevalencia. Ahora, esto puede ser simple y sencillamente porque las personas están alejadas del hospital y no tienden a ir tanto a una consulta. Entonces, no necesariamente es que hay menos, puede ser que simplemente no los estemos captando en la clínica. Porque si ven el caso de San José, ¿verdad? Salta, digamos, de Guanacaste de un 2% a un 56% en San José, que es donde se concentran, digamos, los hospitales, en especial el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, que es de donde predominantemente vienen las bases de datos de los laboratorios que se han registrado este tipo de diagnósticos. Y entonces se tiende, o hay un supuesto, ¿verdad?, de que simple y sencillamente es por facilidad o acceso, digamos, a los hospitales que puede haber un elevado diagnóstico en esta región. Entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es simplemente un conteo de todos los casos que tienen esta clasificación. Entonces, para poder, digamos, posicionar, y esto a nivel de agendas de investigación en salud, este tipo de condiciones siempre representan todo un tema porque algunos de estos incluso requieren
tratamientos que pueden ser más caros o tratamientos que son muy especiales, pero que no necesariamente una mayoría de la población lo requiere. Entonces, hay todo un reto con respecto al manejo de la salud pública o de las políticas públicas que se dirigen a ese tipo de condiciones, precisamente por el tema económico. Entonces, de repente es más fácil hacer salud pública para diabetes o incluso hasta para cáncer, porque los valores son muchísimo más altos. Em, entonces, ahora, parte de lo que sí quiero resaltar es que hacer este tipo de estudios observacionales eh, permite generar una calidad sobre otro tipo de valores a nivel de investigación. Entonces, el tener una estimación o una calidad en la estimación a nivel observacional de cuántos casos hay, ya sea en este tipo de condiciones o en otras, nos permite manejar una mejor agenda a nivel de investigación en salud. Entonces, bueno, acá está un poco lo que es la distribución, sobre todo por tipos de inmunodeficiencia y manifestaciones que se dan, que pues en todos los casos, ¿verdad? No necesariamente superan los 100 casos, o sea, casi que están por debajo de los 100 casos. Sin embargo, y esto refiere, digamos, un poco a la primera pregunta, ¿verdad? O sea, bueno, ¿cuántos casos se requieren, digamos, para posicionar una agenda en investigación? Si con solamente uno, ¿verdad? O dos ya es suficiente. O si ya 100 personas, digamos, pueden ser significantes para que haya una agenda de este tipo. Entonces, bueno, aquí esto me viene como la carnita de la presentación que yo les quería plantear y que básicamente, bueno, nosotros en este estudio estamos planteando una estimación de la prevalencia, que la prevalencia sería cuántos casos hay con respecto a inmunodeficiencias primarias en este caso. Y bueno, aquí se planteó hacer una estimación que fuera basada en un modelo bayesiano de Poisson binomial, que ya les voy a explicar qué es eso. Y algo muy importante es por qué hicimos un modelo de estimación y no simplemente es un conteo. Y esto refiere al aspecto de la calidad de la estimación. Y que en un inicio, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos dos hospitales, el Hospital Calderón Guardia y el hospital, bueno, también hay datos del San Juan y están datos del México, pero no necesariamente todos están completos o no necesariamente se incluyen todos los laboratorios. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer en el paper o en este journal, lo que queríamos hacer era hacer una estimación o posicionar, bueno, cuántos casos hay a nivel poblacional, o sea, decir que a nivel de Costa Rica tenemos X cantidad de casos, ahí es donde entra en juego, digamos, la incorporación o la integración de un modelo. Ahora, bueno, este es un modelo bayesiano, que eso lo que quiere decir es que toma en cuenta las creencias previas. ¿Y qué es una creencia previa? ¿O qué es, que eso es lo que le estoy llamando acá en el segundo punto como una priori? Una priori, digamos, es qué es lo que yo creo o cuál información tengo yo, que incluso puede ser, hace mucho tiempo esto simplemente era que se le preguntaba a un médico y uno le decía, bueno, ¿cuántos casos cree usted que hay en Costa Rica, digamos, por ejemplo? Ahora ya esto ha evolucionado un poco y lo que se hace con esa priori, digamos, es que se busca información que esté publicada al respecto. Ahora, en este caso, no necesariamente había información publicada previa. Entonces, nos queda hacer como una validación o todo un proceso
para, pues, elucidar o evaluar los valores que vamos a colocar en esa distribución. Esto quiere decir que, digamos, que nosotros podríamos simplemente decir, bueno, ¿cuántos casos pueden haber, verdad? Y de los datos, digamos que teníamos 130 casos, pero queremos saber cuántos datos, o sea, si esos datos son los que realmente tenemos, ¿verdad? Los que son, representan toda la población, o qué errores a la hora de seleccionar la información que estamos utilizando para hacer la estimación son los que no estamos captando. Y esa discusión es súper importante para que nosotros entonces ajustemos el modelo. Entonces hicimos un primer modelo que básicamente, bueno, basado en esta distribución que ya les voy a explicar un poquito más qué es lo que significan esas dos palabras de Poisson y binomial. Eh, Se utiliza, la Poisson de hecho se utiliza mucho para enfermedades raras o para condiciones raras o para eventos que son raros o para eventos que son poco frecuentes. Entonces, esto es, pues la idea de hacer la estimación con este tipo de modelos era justamente poder tener la ventaja, ¿verdad?, de modificar o de ajustar el modelo eh, de dos maneras. Una es utilizando una priori vaga, que eso es lo que significa es que simplemente seteamos nuestras creencias a que no sabemos absolutamente nada y que en ese caso, ¿verdad? Simplemente los datos son los que son y literalmente esa sería la estimación. Pero en un segundo modelo, lo que hicimos fue sobre todo informar esa a priori y decirle, bueno, ok, tenemos estos casos, pero nosotros creemos que hay más casos. Entonces, adrede estamos diciéndole al modelo, ¿verdad? Que de esos datos que tenemos, que los combine con esta otra distribución que no está seteada en ceros, sino que más bien aumenta por lo menos en un 50% la probabilidad de la estimación, o sea, la proporción de los casos o cuántos casos tenemos. Entonces, para explicarles un poquito algunos aspectos técnicos, el modelo binomial es muy útil en el caso clínico porque nos permite, digamos, lo que mide ese modelo es si cuántas veces sale a una persona que tiene la enfermedad y cuántas veces no. O sea, que esto es como cuando el famoso experimento que todos ustedes lo habrán hecho alguna vez, que es el de tirar una moneda, ¿verdad? Si solamente lo tiramos una vez, eso refiere, digamos, a un ensayo de Bernoulli, que no, creo, pensé que lo había puesto por acá, pero no lo veo. Por ahí creo que lo puse. Si solo lo hacemos una vez, eso es lo que refiere es a un ensayo de Bernoulli. Y si repetimos X cantidad de veces o N veces ese ensayo, lo que vamos a obtener es una distribución binomial. En este caso, nosotros lo que queríamos era ver, por ejemplo, en 100,000 casos o en 100,000 veces que nosotros vamos y le preguntamos, digamos, a una persona o que en la clínica vemos a una persona, cuál era si la probabilidad o la posibilidad de que esa persona nos salga con un diagnóstico positivo por inmunodeficiencias primarias. Entonces, esa es, digamos, como la distribución que nosotros estamos usando, que a eso es a lo que le estoy llamando acá en el segundo punto que le puse la verosimilitud. La verosimilitud es, digamos, como la evidencia dura que nosotros tenemos sobre un estudio o sobre un caso o sobre un evento. Entonces, en este caso teníamos alrededor de 140, 139 casos que tenían un diagnóstico positivo
de inmunodeficiencias primarias. Entonces, en un primer caso, ¿verdad? Nosotros simple y sencillamente le decimos que esos son los datos, ¿verdad? Que la priori sea vaga, que en este caso la priori es la que definimos como Poisson. Y entonces lo que le decimos a la priori es, bueno, manténgase en cero, o sea, que no sabemos exactamente cuántos casos de estos nos va a dar un diagnóstico positivo. Y esto resulta en que la estimación nos da entre 3 y 4 casos por cada 100,000 personas costarricenses en Costa Rica. Entonces, sí, correcto. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad? Es como que básicamente todos los pacientes, vamos a ver, sí. Okay. Casi todos los pacientes fueron incluidos en la estimación de la, de la prevalencia. Ahora, como nosotros ya teníamos una situación en la que, digamos, no necesariamente teníamos acceso a todas las bases de datos y no sabíamos también otro elemento, aunque los tuviéramos perfectos, ¿verdad? Y hubiéramos tenido todas las bases de datos de los laboratorios, no sabíamos si todas las personas que posiblemente tenían la condición habían ido a consulta. Entonces, que ese es justamente el caso que les mencioné, ¿verdad? Entre Guanacaste y Punta Arenas, que son los que tienen prevalencias más bajas. Entonces, aquí es donde ajustamos este modelo y es un modelo que entonces, como les mencioné anteriormente, informa esa priori. Entonces ahí la Poisson, digamos que nosotros le estamos subiendo el nivel y le estamos diciendo, entonces, ahora cada vez que usted va a estimar un diagnóstico, ¿verdad? A nivel poblacional, aumenta esa probabilidad de un 50%, por lo menos. Para el estudio se hicieron diferentes modelos y estos fueron como los que se ajustaron mejor o los que nos sirvieron más y que no necesariamente nos daban problemas de estimación porque a la hora de hacer estas combinaciones entre distribuciones, pues hay algunos problemas técnicos que es importante conocer a nivel técnico porque puede ser que nos estén dando estimaciones que no sean identificables. O sea, que no sean identificables lo que quiere decir es que no sigan un proceso realista o que no haya ese proceso, digamos, de que se ha especificado bien qué es lo que se quiere obtener con el modelo. Entonces, a nivel matemático puede ser que sucedan un montón de cosas en las estimaciones y que no necesariamente sean acorde con la realidad que nosotros queremos describir. Y esos son elementos que hay que cuidar a la hora de estimar, ya sea un modelo sencillo y sobre todo con modelos más complejos. Entonces, a la hora de hacer este ajuste, en el que consideramos un incremento del 50% en el número de los casos, o sea, que elevamos la probabilidad de la prevalencia, nos da una estimación entre 5 y 6 casos por cada 100,000 habitantes en Costa Rica. Entonces, bueno, acá les puse un poquito lo que es cada concepto. Este es básicamente el corazón de la estadística bayesiana. La diferencia con la otra tipo de estadística que se le llama estadística frecuentista es porque desprendemos esa priori. Y es la forma en la que se le llaman los intervalos que ustedes supongo que conocen más, los intervalos de confianza. En este caso se le llaman intervalos de credibilidad. Y hay como una flexibilidad a la hora de plantear argumentos de probabilidad. Lo que se hace es que se combinan esas dos informaciones y se obtiene una distribución a posteriori, se le llama.
que es el que vemos en ese gráfico que está ahí. En este caso, bueno, es importante aclarar que sobre todo son distribuciones discretas. Eso lo que quiere decir es que son conteos, o sea, no es diferente un conteo, digamos, de una persona que tiene la enfermedad y que no la tiene, a que, digamos, midamos, no sé, la estatura de la persona, que sí, digamos, podemos considerar lo que hay entre, digamos, el 5 y el 6. De hecho, por eso es que digo 5 y 6 personas, porque si dijera 5 y medio, eso no tendría mucho sentido en este caso, porque lo que estamos haciendo es contando personas. Sin embargo, la distribución sale como una línea continua porque hay una simulación que es la que genera esta gráfica. Entonces, en realidad lo que hay ahí es una cantidad de más de, digamos, de 10.000 veces o más, que no recuerdo en este momento cuánto fue la simulación. Entonces, los puntitos quedan muy seguidos uno del otro. Eh, Ok, entonces, bueno, ya les conté, ¿verdad? Que este es el corazón de la estadística bayesiana y que refiere a este teorema en el que combina la priori con la verosimilitud. Entonces, la priori son las creencias previas y acá lo que me fascina de este tipo de estadística es porque caemos en razón que la estadística, a pesar de que intenta ser objetiva y tener parámetros que sean claros, en realidad siempre nos estamos refiriendo a creencias o a subjetividades. De hecho, hay toda una discusión en ese tipo de estadística, ¿verdad? Porque cuando ya se informa a priori, ¿verdad? Es como, bueno, ¿cómo entra en juego la subjetividad en todo eso? Y por eso es que se hacen muchos modelos diferentes para valorar cuál es el que es el más adecuado. La verosimilitud en forma muy sencilla, digamos, es como lo que se ha logrado observar. Ahí me faltó una tilde. Como lo que, sí, lo que, digamos, la evidencia que uno obtiene en un laboratorio o la evidencia que uno tiene a partir de un estudio. Y la posteriori es básicamente la combinación entre las dos. Entonces, ya que les está gustando esta clase de estadística, que espero que sea así, básicamente, bueno, la distribución binomial ya se las expliqué, ¿verdad? Que es un poco cuando uno tira una moneda, ¿verdad? Y si cae de una forma o si cae de otra, entonces yo voy contabilizando. Ven que acá incluso en esta gráfica son puntitos lo que se grafica, porque son eventos independientes casi lo que se está contabilizando. Y la Poisson se ve algo como esto, y también es una distribución discreta y que se utiliza sobre todo cuando la frecuencia es muy rara. También se utiliza, por ejemplo, cuando quiere uno medir el tiempo que tarda uno en una fila para llegar digamos, a un cajero o digamos el tiempo en fila o el tiempo de espera para llegar a obtener una cita con algún médico o con alguna clínica en especial. En ese tipo de casos se utiliza. Eh, y es la distribución que típicamente se utiliza en enfermedades raras o en enfermedades que son poco frecuentes, porque lo que se toma en cuenta es el tiempo que toma hasta que suceda un éxito. En este caso, digamos, es cuántos casos toma llegar a un caso clínico positivo, que digamos conjugado con la binomial. No, en este caso no necesariamente es tiempo, sino que es cuántos casos negativos pasan, ¿verdad? Hasta que se cumple un diagnóstico positivo. Entonces, a la hora digamos, de comparar ambos modelos,
obtenemos una diferencia de 1.9, o sea que puede ser que hay 1 o 2 casos que no han sido diagnosticados por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, y que sí, que son básicamente lo que no estamos viendo. Esto de acuerdo a que a la hora de colocar, digamos, ambas estimaciones en contraste. Entonces, bueno, acá volvería a colocar la misma pregunta. Acá les iba a recordar, bueno, esto, como estamos hablando de estadística bayesiana, todos esos, digamos, intervalos que les he planteado, ¿verdad? La primera estimación nos da entre 3 y 4, la segunda estimación nos da entre 5 y 6, y la diferencia puede ser que esté entre 1 y 2 personas. Todo, en este caso se les llama intervalos de credibilidad. Y aquí lo que quisiera resaltar es que es importante recordar que aunque nosotros estamos en la clínica viendo los casos, ¿verdad? Y que podemos tener mucha claridad sobre lo que estamos observando, hay muchas otras cosas que no necesariamente estamos observando. Entonces, dentro de esta filosofía estadística basado en el teorema de Bayes, es como que se externa esta, digamos, como paradigma de qué es exactamente lo que estamos viendo y cómo estamos creyendo acerca de la realidad, qué es lo que nosotros estamos observando, y que eso nos permite, digamos, de algún modo o hasta, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Determinar nuestra realidad. Entonces, por eso es que se le llaman intervalos de credibilidad, aunque no está muy distante de los otros en los que se hace como un acto de confianza, ¿verdad? Un intervalo de confianza. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Bueno, hay toda una discusión con respecto a las estimaciones o a todo lo que es analítica en general, ¿verdad? Y que es importante reconocer que esas estimaciones tienen errores o tienen cosas que no necesariamente estamos viendo. Entonces son actos de creencia. Ahora que como estamos haciendo todo un proceso científico, ¿verdad? Entonces nos acercamos muchísimo a la realidad, en especial si se hicieron esfuerzos por conocer, ¿verdad? Todas las fuentes de información que pueden alimentar una prevalencia, como es en este caso. Entonces, bueno, ya para, para ir cerrando, podríamos concluir, ¿verdad? Que a la hora de tener esta estimación, si consideramos el caso en el que admitimos que hay un sesgo de selección y que no necesariamente teníamos todos los casos en nuestra muestra, eh, concluiríamos que se estima que hay alrededor de 5 a 6 casos por cada 100.000 personas en Costa Rica que tienen inmunodeficiencias primarias. Ahora, esto significa que habría, o por lo menos al 2018, que fue cuando se hizo la estimación, porque puede ser que del 2018 para acá hayan habido más casos, que se estima que para ese momento habían entre 250 personas a 300 personas que tenían inmunodeficiencias primarias. Entonces, basado en esto, vuelvo a colocar la pregunta sobre, bueno, ¿qué piensan ustedes de qué tan rara es la población costarricense, verdad? ¿Son estos casos, digamos, pocos o son muchos o no, o estamos más o menos, bueno, eso también teniendo en cuenta que Costa Rica tiene alrededor de 5 millones de personas, pero la gran pregunta que tengo acá, ¿verdad? Es cuántos de nosotros nos hemos hecho un análisis a nivel de un diagnóstico inmunológico, ¿verdad? O sea, qué tanto sabemos acerca de nosotros mismos
¿Y cuál sería la probabilidad, digamos, de que nosotros entráramos en alguna de estas tendencias que está ahí, que no necesariamente, digamos, está marcado, pero hay mucho, digamos, mucho desconocimiento en ese tema? Y que es importantísimo conocer en Costa Rica a nivel observacional primero, antes de llegar a proponer estudios clínicos intervencionales o que se proponen, digamos, como tratamientos, porque eso nos permite incluso entender mejor cómo pueden ir los tratamientos. O sea, a veces eso, digamos, ya tal vez es por la experiencia que he tenido en las consultas, se tiende a ir directo como a los tratamientos y a veces sin conocer, digamos, la parte observacional. Entonces, o la parte, digamos, poblacional, cuáles son las prevalencias y cuáles son las incidencias. En este caso, ¿verdad? Este tipo de inmunodeficiencias tiene una incidencia bastante baja porque vean que incluso, o sea, el plazo de observación fue de varios años, o sea, que recorre, digamos, desde 1985 para adelante, ¿verdad? Entonces, cada cuánto hay un caso, ¿verdad? Eso puede depender sobre todo del acceso de las personas o de digamos, de la anuencia o esta idea, digamos, de irse a diagnosticar. Entonces, pues algunos puntos para dialogar, ¿verdad? Es como sobre todo la importancia de los estudios observacionales y que tanto nos permite incluso hasta conocer la distribución, digamos, a nivel de Costa Rica, sobre todo, no solamente a nivel de inmunodeficiencias primarias, sino que también en otro tipo de condiciones, como lo es el mismo cáncer, ¿verdad? O sea, cuando se van a aplicar tratamientos, conocer este tipo de distribuciones a nivel de país nos permite saber cómo es que estamos, qué tan efectivas pueden ser los tratamientos que se proponen. Algo importante también es que, bueno, este tipo de estudios también requieren de procesos, ¿verdad? De permisos y de acceso, digamos, a datos que son, en este caso, son datos de la caja, ¿verdad? En su mayoría. Y que para publicarlos requerimos permisos en este caso, los gerentes médicos, para poder tener permiso de publicar los datos, o sea, de subirlos en una base de datos y que esto nos da acceso a revistas de gran importancia. Esto lo digo porque fue un gran aprendizaje que obtuvimos en este proceso, ¿verdad? Y en una primera instancia mandamos este paper al English Medical Journal y nos lo rechazaron casi que a puertas porque no teníamos ese permiso digamos, digamos, en este caso era de la máxima figura que estuviera en la caja, ¿verdad? Y que nos dieran el permiso para poder publicar los datos. Entonces, eso nos implicó casi un año de retraso a la hora de hacer la publicación porque, pues ya se imaginarán que pedirle permiso al gerente médico es todo un tema. Entonces, acá la pregunta, digamos, y que lo he planteado en otros espacios, pero que me parece relevante, es que de verdad que es importante tomarlo en cuenta, en especial, digamos, a quién le pertenecen los datos. En este caso era la caja, ¿verdad? Entonces era quien tenía que dar el permiso, era muy evidente. Pero cuando trabajamos en la universidad, eh, ahí hay un tema, ¿verdad? Si es el rector, ¿verdad? El que tiene que dar este permiso, ¿verdad? O si solamente por el hecho de tener los permisos de la Vicerrectoría de Investigación, ya eso está dado. Eso sería como
bueno profundizarlo y tomarlo en cuenta desde el principio, digamos, de que se van a hacer análisis o que se van a hacer protocolos de investigación para considerarlos en especial o para tenerlos listos cuando ya se va a publicar. Luego la importancia, digamos, de elaborar adecuadas metodologías analíticas en la clínica, ¿verdad? O sea, eh, esto tal vez refiere un poco a la misma práctica mía de consultas que a veces se asume bueno, no sé, esto sería una pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo han hecho los estudios, o sea, los análisis o quién los ha apoyado? ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Porque aquí, tener un muy buen diálogo entre el estadístico o el bioestadístico y el clínico o quien sea que esté dirigiendo la investigación, pues es súper importante porque a veces en estadística, digamos, tal vez tendemos a ser un poco abstractos, ¿verdad? Y a nivel matemático casi que muchas cosas son posibles, pero no necesariamente a nivel clínico. O hay que saber entender, digamos, como cuáles son los procesos o los sistemas biológicos que subyacen este tipo de estimaciones y que hay que poner a prueba en los modelos. Entonces, eh, bueno, yo quisiera como más bien abrir a preguntas y completamente dispuesta a profundizar en algún aspecto adicional que ustedes quieran eh, dialogar. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tienen alguna retroalimentación, si entendieron todo, si no, ¿cómo les fue? No, Milena, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Eh, yo, para ser sincero, algo totalmente fuera de mi zona de confort, digamos, la parte estadística, pero me parece muy interesante ver la importancia, digamos, de realizar un análisis adecuado de acuerdo, digamos, a la patología que se esté estudiando, a la prevalencia que tiene, también cómo abre la posibilidad, ¿verdad?, de ver como también incluso deficiencias en el diagnóstico o deficiencias también en ese tipo de cosas, como para identificar estos casos, y que también sienta como una base muy importante como para que cuando uno quiera meterse en algo así como esto, digamos, ver el diseño experimental, la importancia que tiene, ¿verdad? De cómo realizar este tipo de análisis para obtener información valiosa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna participación. Ajá, creo que, bueno, Bruno ahí está activo. Por aquí, una pequeñita. Dale, Bruno. Se puede. Muchas gracias, Milena. No, nada más una pregunta muy simple, muy sencilla y un comentario. La pregunta era, digamos, cuando hubo que hacer todos esos cálculos de la distribución y la estimación de la prevalencia, eso abarcó un periodo de años bastante considerable, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hicieron, digamos, porque ahí la población fue cambiando más o menos rápido en Costa Rica? ¿Cómo hicieron, cómo manejaron esa parte de el número total de población integrado al cálculo? Esa es la pregunta. Y bueno, después me podría hacer un comentario. Sí. Sí, bueno, aquí el dilema en sí es sencillo, es fácil, porque las inmunodeficiencias primarias, como al ser enfermedades raras, entonces digamos puede ser que esta persona, bueno, en primer lugar que esto, algunos casos se hacen retrospectivos, ¿verdad? O sea, no necesariamente es que alguien estaba observando desde 1985, ¿verdad? Y todo esto, sino que eso se hace para atrás. Y que es muy poco probable que se repita en, digamos, las personas. O sea que, digamos, una vez ya diagnosticado, ¿verdad? Eso se mantiene en la base de datos del laboratorio, ¿verdad? Y que no necesariamente, o sea, se mantiene la persona y si la persona sigue viva, ¿verdad? Entonces de algún modo es la misma persona, aunque uno vuelva a repetir, digamos que hubiéramos hecho
en el 2000, ¿verdad? Que hubiéramos hecho una observación, ¿verdad? Si todas esas personas siguen vivas Ah, en 2018, sí. entonces van a ser casi que las mismas. Lo único que va a aumentar es como el diagnóstico de casos nuevos, pero no Pero es que necesariamente se replica. tal vez no fui claro. Yo me refería más bien a que ese cálculo hay que hacerlo con base en la población total del país y que esa población es como cambiante. Entonces, digamos, mi pregunta es si tomaron como población total al momento del estudio o trataron de hacer como un cálculo ahí ponderado de todo ese periodo de años. Sí, o sea, en este caso, digamos, es solamente como ver la proporción de personas al 2018. Ah, ok, ok. Ok. Entonces, o sea, ahí por eso es que el estudio es transeccional o es cross-sectional, porque, digamos, era cuántas personas, cuántos casos había al 2018. Ok, era muy sencillo. Y nada más quería hacerle un breve comentario, si me lo permite, Claro, eh, adelante, más bien, que muchas ahora que gracias. hablaste de la escogencia de la revista y todo, yo estaba buscando, en Costa Rica nos pasa mucho, ¿verdad? Que se hacen estudios y todo, pero luego uno le cuesta montones localizarlos por la cuestión de que hay, ¿verdad? Hay muchos medios donde publicar y hay unos que están ahí muy visibles en corriente central, ¿verdad? El mainstream, eh, y otros que quedan un poquito en lo que llamamos la literatura gris. Y estaba viendo que lástima, ese trabajo tan bueno y tan bonito, ¿verdad? Permítame decirlo, quedó en una revista que si vos lo pones, digamos, en PubMed, ¿verdad? Que es donde en biomédicas, ¿verdad? Todos buscamos, no lo detecta. Entonces yo pienso que eso también, bueno, le limita un poquito el acceso de todos nosotros, ¿verdad? La información y resalta la importancia de que tratemos de usar, digamos, los medios de la corriente central, ¿verdad? Que ha sido una discusión de años en nuestro país y de la cual ahí un poco yo he participado mucho. Entonces, nada más quería hacerle ese comentario, ¿verdad? De que es importante, digamos, escoger tal vez alguna que sea bien visible, digamos, lo que se llama corriente central. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el trabajo en sí, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y muchas No, gracias. muchas gracias a usted, pero igual tiene toda la razón. De hecho, por eso fue que hice el comentario, porque a veces uno está muy emocionado, digamos, con la sustancia de lo que está investigando, ¿verdad? Y se le o deja pasar algunos elementos que si uno los prevé desde el principio, no solamente a nivel de diseño y manejo de datos, sino también la parte administrativa de esos datos y qué es lo que yo realmente quiero hacer y para asegurarse buenas revistas, porque digamos acá el tema es que sí, lo tenés hecho y lo mandamos a una revista y ya no lo rechazan, ¿verdad? Entonces, aunque hagamos lo que haya que hacer, no necesariamente nos lo van a aceptar porque ya dijeron, no, ya. Entonces, pero si uno tal vez se organiza, toma en cuenta los tiempos, de las revisiones con el Consejo Ético Científico, que esto siempre es todo un tema, ¿verdad? Aparte de la vicerrectoría o de cualquier proceso de solicitud de fondos. Entonces, teniendo en cuenta como esa parte, es más sencillo darle revistas más relevantes. Muchísimas gracias, Milena. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, ahí está, Alberto. Adelante. Albert, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Milena, varios puntos. Primero, el primer punto, qué bonito el piano que tiene atrás. Gracias. El segundo punto, bueno, muchas gracias por toda la colaboración que usted realizó con este trabajo, que fue de hecho la tesis de medicina interna cuando yo hice la especialidad, que la dirigió Rosario Espinosa en ese momento. Y muchas gracias realmente por participar y enseñarnos esto, que igual que Javier, totalmente queda muy lejos de mi zona de confort, lo que es la bioestadística, pero tan importante poderla aprender para continuar investigando. Lo que decía el doctor Lomonte, precisamente de que una revista, qué lástima que no se pudo enviar una revista, por ejemplo, indexada en PubMed, que tiene totalmente la razón, estoy de acuerdo. El principal hecho de que esto ocurriera
fue rechazo de múltiples revistas y con razón nos rechazaban. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente como se decidió por la primera autora, digamos, dividir la clasificación de las inmunodeficiencias, que si ustedes ven, se clasificó como inmunodeficiencias humorales, celulares u otras, es una clasificación que ya no se utiliza. Con base en la clasificación actual mundial de las inmunodeficiencias primarias, que de hecho aún le seguimos llamando así, pero ya el término viró a errores innatos de la inmunidad, vienen 10 grandes grupos de clasificaciones de los errores innatos de la inmunidad y dentro de esos 10 grandes grupos se subdividen las casi 500 inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad descritos. ¿Qué fue lo que pasó? Que justo para el 2017 la clasificación mundial aún se llamaba inmunodeficiencias primarias y en el 2019 se publica el nuevo término de errores innatos de la inmunidad y nosotros quedamos en el 2018. Entonces, en el momento en que se intenta precisamente publicar con la nueva clasificación, no se pudo hacer porque el trabajo había sido hecho con base en la clasificación anterior. Entonces, reclasificar todos los casos pues iba a ser muy difícil de un estudio que ya estaba hecho y que además, como bien lo dijo Milena, había que pedir permisos casi que al Vaticano para poderlo publicar, ¿verdad? Entonces, realmente eso fue lo que lo complicó y ese fue el rechazo de las revistas. En medio quedó, digamos, como pues la pandemia y obviamente dificultó retomar el caso para reclasificarlo y poder ir acorde a la clasificación mundial. Entonces, eso contándoles un poquito de historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? Yo siempre digo que los errores innatos de la inmunidad quizás no son enfermedades raras como están descritas en la literatura o en las ciencias médicas, sino son enfermedades poco pensadas y poco diagnosticadas. Y por tanto, si una enfermedad, una patología no se piensa, no se va a diagnosticar. Y realmente desde el punto de vista médico, porque ustedes como microbiólogos o áreas afines tienen muchísimo más, digamos, acercamiento a la enseñanza de la inmunología en grado y en posgrado. Pero no es la realidad para medicina, ni en la U ni en universidades privadas. Entonces, tiene que venir desde un cambio, digamos, de la enseñanza, primero para despertar ese amor, digamos, por la inmunología y posteriormente pensar en realizar una especialidad médica afín y por ende también diagnosticar este tipo de enfermedades que clásicamente lo que se enseña a la inmunología en la medicina es autoinmunidad. Pero errores innatos de la inmunidad como tal no es algo, digamos, que se acostumbra a enseñar, pero se ha ido tratando de cambiar y yo he tratado de ir poniendo ahí poco a poco el granito de arena, que ya, digamos, hay cursos de inmunología para los residentes de medicina interna, para hematología, para nefrología, especialidades afines, y ya suena más, o sea, ya entienden más cuál es el papel del inmunólogo clínico en el hospital. Todo el mundo sabe para qué está el cardiólogo, para qué está el dermatólogo, para qué está el endocrino, pero nadie sabía para qué estaba el inmunólogo. Entonces, precisamente es ir tratando de enseñar, porque yo soy fiel defensor y creyente, y si se logra meter esto en la docencia, esto va a favorecer a los pacientes porque ya se tiene conocimiento de estas enfermedades que antes no se tenían. Los datos de este artículo son básicamente del Hospital México y el Calderón Guardia. Yo fui residente en el Calderón, ahora ya como especialista en el San Juan de Dios, precisamente estoy ya levantando mi cohorte de pacientes solo del San Juan de Dios. Y en 3 años que tengo de estar ahí, llevo alrededor de casi 100 pacientes. Estos pacientes eran 150 en 2 hospitales en muchos años. Por eso le digo que no creo que sean enfermedades raras, ¿verdad? Así está descrito, yo sé, pero son muchos defectos que no se conocen precisamente y que a la hora de irlos pensando se van encontrando. Y no solo uno como especialista a cargo, sino ir enseñando a los residentes, a hematología, al gastroenterólogo, a todas las especialidades que posiblemente tengan en algún momento en su consultorio un paciente con un error innato de la inmunidad. Entonces, más bien es algo que después tenemos que ir hablando para pensar a futuro, hacer la clasificación actual, acorde. Ya en este caso sería el San Juan de Dios que no se involucró en el reporte.
El Hospital Nacional de Niños, por su cuenta, también tiene una cohorte importante de pacientes, pero bueno, este estudio era solo de adultos. Y precisamente toma mucho trabajo hacer digamos, un diagnóstico apropiado, porque no solo es tratar de difundir las señales de alerta para que un médico sospeche cuándo puede estar frente a un error innato de la inmunidad, sino los recursos diagnósticos que tenemos en el país. Y sí, en los últimos años, por dicha y en buena hora, los recursos han ido aumentando. De pasar de hacer solo CD4 y CD8 por muchos años, pasamos a hacer una citometría más completa de TB y NK, y hoy por hoy, al menos el San Juan de Dios, que es el único hospital que lo tenemos, de una citometría más ampliada, en donde podemos ver células efectoras de memoria, memoria central, células de memoria, células de naïf, etcétera, cuando antes no se tenía. Estudios funcionales hemos ido implementando, por ejemplo, de hidrorrodamina para ver estallido respiratorio, enfermedad granulomatosa crónica no se hacía, hoy por hoy ya la tenemos. Entonces, ha sido costoso, y no hay que hablar del estudio molecular, ¿verdad? Que todos estos defectos son monogénicos en su mayoría, y tener acceso a un panel para secuenciación masiva en paralelo, NGS, es difícil, y con mucha más razón un whole exome sequencing, ¿verdad? Y eso es lo que la literatura reporta ahora, y como país latinoamericano estamos un poco, digamos, limitados en ese aspecto por lo caro que conlleva los estudios en un paciente con un error innato de la inmunidad. Pero conforme vayamos teniendo acceso a los estudios diagnósticos, vamos teniendo más diagnósticos confirmados que antes no. Por ejemplo, esta tarde hablaba con el doctor Porras, que es mi mentor, y los dos nos hemos puesto detrás de ciertas mutaciones para investigar en Costa Rica, y así en los últimos años, de hecho le llamamos la mutación Talamanca, que es una mutación en un gen que genera SCID o inmunodeficiencia combinada grave, que antes no se conocía, solo habían pacientes con este fenotipo, y hoy por hoy sabemos cuál es el defecto molecular, y el doctor Porras lo llamó mutación Talamanca porque todas las familias son consanguíneas, entre ellas no saben, por supuesto, pero lo son, porque tienen la misma mutación o la misma variante a nivel de ese gen. Y hoy precisamente hablábamos de otra mutación que se reía el doctor Porras, porque yo le decía, a esta le vamos a llamar la mutación Guanacaste, porque es toda una familia con enfermedad granulomatosa crónica, autosómica recesiva, por defectos en el gen NCF1. Y de igual manera, entre ellos no saben que son familia, pero uno como médico ve la misma variante y se va dando cuenta y va haciendo el árbol genealógico que por algún lado hay consanguinidad o bien un efecto fundador que no era conocido. Y bueno, y estos son pacientes que el doctor había seguido desde hace muchos años, ya adultos, y hoy gracias a los estudios que tenemos le podemos dar un nombre y apellido. Y pasar de decir un defecto fagocitario, hoy podemos decir que es una deficiencia en el estallido respiratorio por mutación patogénica en el NSF1, que es el que codifica para la subunidad P47FOX de la subunidad NADPH de los fagocitos. O de igual manera, decíamos inmunodeficiencia combinada grave, y pasamos de decir eso a decir, ok, es una inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia de la subunidad gamma del receptor de interleuquina 2, por ejemplo. Entonces ya pasamos de lo amplio a lo específico. Este estudio está amplio, no hay nada molecular. Ahora tenemos que ir acorde a lo reportado recientemente, porque en los últimos 3, 4 años tenemos tecnología que antes no teníamos. Entonces mi comentario no era nada estadístico, perdón, pero yo quería complementar con la parte clínica de la historia, ¿verdad?, que hay detrás de todo esto para que también todos sepamos cuál es la contraparte o la otra cara de la moneda, o la contraparte del estudio bimodal, por así decirlo, como decía ahora Milena, lo de la moneda me gustó. Hace falta mucho trabajo, y principalmente personas profesionales como ustedes que se interesen en estas condiciones, porque realmente sin ustedes en el laboratorio, sin una persona como Milena, especialista y experta en el análisis de estadística, la verdad es que no podemos hacer nada. Y creo que lo que yo siempre menciono como médico joven, que Costa Rica necesita unirse en equipos multidisciplinarios. Y yo siempre digo, y perdón por decirlo así, aquí hay mucho cacique y poco indio. Necesitamos personas que quieran trabajar en unión, tratando de derribar los obstáculos burocráticos que hay, pero entender
que si no hay unión, no hay resultados, y se ocupan equipos para poder trabajar. De lo contrario, desde un intento individual, esto va a fracasar. Así que bueno, perdón por mi comentario tan extenso. Espero que continuemos 2024 con la sesión. Muchas gracias, Alberto. Sí, Excelente. yo nada más, perdón Javier, quería Dale, agregar dale. algo, porque no, me parece súper importante tu aporte, Alberto. Más bien, sí, yo no me quise meter mucho en la parte médica porque en realidad de eso vos y muchos otros lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, entonces preferí como entrar en la zona que no es de confort para nadie, pero que me parece muy importante como empezar a externar esos diálogos. Ahora, sí quiero decir y que coincido perfectamente, y esto se lo he mencionado a Javier también, que me parece que hay un tema y que, digamos, la pregunta que hice de que si en Costa Rica es una población rara, ¿verdad? O no, es como una pregunta, ¿verdad? Que va con doble sentido en el caso de que, hasta qué punto realmente no hay diagnóstico, ¿verdad? Entonces no nos conocemos y no necesariamente es que estas condiciones sean raras, sino que simplemente están subdiagnosticadas. O que, ¿verdad? Es muy fácil ir al tema cardiovascular, ¿verdad? Como bien lo mencionó Alberto, y quedarse atrapado en esa condición y no necesariamente ampliar la mirada, ¿verdad? A otras cosas que de repente pueden estar sucediendo y que pueden ser la clave en el tratamiento o en mejoras, ¿verdad? Que pueden haber. Ahora, algo que a mí me gustaría dejar claro es que, ¿verdad? Bueno, yo creo que también tendríamos dos cosas, nada más como para finalizar. Una es la importancia de hacer estudios observacionales a nivel poblacional, ¿verdad? O sea, que generalizar más el cierto tipo de diagnósticos, ¿verdad? Como puede ser un diagnóstico de inmunología o otro tipo de valores o marcadores a nivel molecular, ¿verdad? Que nos permitan generar una base para incluso fundamentar nueva investigación. Y lo otro es que que es importante también repensar en la clasificación, que bueno, Alberto algo mencionó, pero a nivel dentro de las condiciones inmunológicas, pero yo ampliaría eso, ¿verdad? Al repensar la clasificación de las condiciones en general, ¿verdad? Y tal vez que las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? ¿Cómo es que se vinculan o cuáles son los procesos que hay a nivel inmunológico? Asimismo, bueno, que tal vez en cáncer es algo que se tiene un poquillo más, digamos, más amplio o hay más discusión al respecto, ¿verdad? Pero porque tal vez el tratamiento es un poco más complejo que en cardiovascular. Pero tal vez es porque tenemos más experiencia en temas cardiovasculares porque han sido las más frecuentes, ¿verdad? Hay algunas discusiones ahí que me parecen relevantes y que pueden repensar, digamos, la clasificación de las condiciones y que aquí la inmunología, digamos, pasa a ser uno de los, digamos, bastiones fundamentales para, digamos, derivar en que bueno, digamos, la genética y otras condiciones, ¿verdad? O otros, más bien no condiciones, sino elementos que podemos observar que están presentes en todas las personas, pero que no necesariamente tenemos caracterizados a nivel de perfiles, ¿verdad? A nivel de un perfil de diabetes o un perfil cardiovascular o a nivel de cáncer, que ahí hay un caleidoscopio gigantesco, ¿verdad? Y que subyace, ¿verdad? Que este tipo de enfermedades quedan un poco raras, pero no necesariamente, o sea, podría simplemente ser que no los estamos ampliando, no estamos ampliando los estudios. Entonces, tal vez empezar a generar ese tipo de estudios observacionales que amplíen más, nos va a abrir la mirada, digamos, para nuevas opciones terapéuticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ok, bueno, si no es el caso, pues muchísimas gracias a Milena por la presentación y también agradecerle a ustedes por
por la participación también en todas estas sesiones que tuvimos. La verdad, yo estoy muy contento porque bueno, la idea cuando surgió de empezar a reunirnos y a hacer este Journal Club sobre inmunología, pues no sabía si iba a funcionar o no, no sabía si se iba a mantener durante todo el semestre, si íbamos a tener participación así durante todo el semestre, pero sí, estoy muy contento con que lo hayamos logrado y bueno, vamos con todo el impulso a retomarlo el próximo semestre, tal vez ahí ya por ahí de finales de enero, ahí los voy a estar contactando, cuando mando otra vez correos para coordinar ya el calendario para el primer semestre del próximo año. Siento que es muy valioso seguir reuniéndonos y bueno, la parte de que seamos aquí también gente de diferentes áreas lo hace muchísimo más rico la discusión también. Y entonces, no, nada más agradecerles por la participación y por el apoyo y bueno, que pasen también felices fiestas, feliz Navidad y que descansen mucho en las vacaciones y pues nos estamos en contacto para volver a reunirnos el próximo año entonces. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen buen día. Muy buena tarde. Chao. Hasta luego a todos, muchas gracias.